en las que se abre la piel del paciente, se llega hasta el sitio de la hernia, se reduce el contenido y se refuerza con una malla, ¿no?, de polipropileno, como hemos visto. O podemos hacerlo por vía laparoscópica a través de la técnica TAP, introduciendo trocores a la cavidad, abriendo el peritoneo parietal, reduciendo el contenido y dejando una malla en el espacio preperitoneal para después cerrar este espacio y que la malla no esté en contacto con el intestino. Otras son las hernias obturatrices. Estas hernias obturatrices salen por debajo del ligamento de Cooper, ¿no? Si ustedes recuerdan, habíamos visto cuando vimos ayer el orificio crural, decíamos que está limitado por el ligamento inguinal, por una parte, por el ligamento de Cooper y por la vena. Por debajo de este ligamento de Cooper salen las hernias obturatrices, ¿no?, así como están viendo. Salen específicamente por el agujero obturador del hueso ilíaco. Estas hernias, al salir por este orificio y por la membrana obturatriz, van a presentar abultamientos en el tercio superior del muslo del paciente, lo cual hace que el diagnóstico sea complicado, ¿no? Porque muchas veces no pensamos que en el tercio superior del muslo va a presentar al paciente una hernia. Nos ayudamos en el diagnóstico con exámenes imagenológicos como la tomografía o la ecografía de partes blandas, y el tratamiento pues se puede hacer por vía abdominal. Se abre el abdomen, si va a ser abierta la cirugía, se reduce el contenido y en este espacio por debajo del ligamento de Cooper es por donde se extiende la malla, ¿no?, en el espacio preperitoneal. No, lo mismo se puede hacer por vía laparoscópica. En la vía laparoscópica es exactamente igual la técnica a la cirugía para una hernia inguinal TAP, solo que en vez de llegar al ligamento de Cooper se llega mucho más abajo y se coloca una malla para proteger ese sitio. Bueno, estamos viendo aquí precisamente ese tipo de hernias. Vean ustedes cómo hay un saco en la hernia. Siempre comparen con las del lado opuesto, ¿no? Igual en esta zona, un saco de la hernia que sale por debajo del ligamento de Cooper y que va a llegar hasta el tercio superior del muslo, como habíamos dicho. Hay otras hernias que son hernias posteriores o hernias lumbares. En la región lumbar tenemos tres zonas débiles, o dos zonas débiles, perdón. Una de ellas es en la parte superior, que se conoce como el triángulo de Greenfield, y otra es como el triángulo de Petit. Son dos zonas que están en relación con una con la 12ª costilla y otra con la cresta ilíaca, y esto hace que sea dificultoso el diagnóstico. Vean ustedes que en la región lumbar pueden haber sacos de hernias y el contenido de estos también van a ser contenido de la cavidad abdominal. Pueden ser asas de intestino delgado, epípilo mayor igual, que van a protruir a través de estas zonas débiles que decíamos. En relación al cuadrilátero de Greenfield, vean ustedes que está limitado por la 12ª costilla o la 12ª costilla si quieren. Está limitado por el serrato posterior menor inferior, por el músculo erector de la columna, por el músculo oblicuo menor por otra parte. Esta es una zona débil por donde generalmente protruyen hernias en esta región lumbar, ¿no? Entonces vean ustedes que esta es una zona, decíamos, débil. Entonces cuando vemos al paciente vemos la región lumbar, un abultamiento que protruye cuando el paciente hace esfuerzo físico y se reduce con el reposo, ¿no? Generalmente a la reducción se introduce si es que no hay una encarceración o estrangulación. El tratamiento es quirúrgico, se hace una incisión como si fuera una lumbotomía, se introduce el contenido a la cavidad peritoneal y se refuerza el defecto utilizando malla, ¿no? El problema de la malla en este sitio es que la malla la podemos fijar a estructuras musculoaponeuróticas, pero es difícil fijarla a estructuras óseas. Entonces eso hace que no podamos dejar o fijar la malla a la 12ª costilla. Y entonces ahí hay un riesgo de que por debajo de la malla pueda haber una recidiva, ¿no? Hoy en día se puede utilizar los pegamentos biológicos como el histoacril, que en realidad es el cianoacrilato, y con eso se puede pues fijar la malla a esta estructura ósea que decíamos. No puede ser bilateral también estas hernias de Greenfield, siempre hay que pensar pegadas a la 12ª costilla. Si hay abultamientos que protruyen cuando el paciente hace el esfuerzo, pues puede ser una hernia de Greenfield, ¿no? Una tomografía
Vean ustedes la región posterior, lumbar, se ve una alteración en el plano musculoaponeurótico de esta zona y vemos cómo hay una solución de continuidad, ¿no? Y vean cómo hay la formación del saco de la hernia. No lo mismo en esta otra tomografía. Vean que además el contenido de la hernia son asas de intestino que vienen desde la cavidad abdominal, ¿no? Entonces decíamos que en la cirugía vamos a abrir esta zona, reducir el contenido, cerrar el saco de la hernia y colocar una malla protegiendo esta zona, ¿no? Reforzando esta estructura musculoaponeurótica. Habitualmente, si ustedes sientan al paciente y le hacen agachar un poco la cabeza o adoptar la posición fetal, van a poder ver con más facilidad estas hernias. La otra zona débil es el triángulo de Petit, ¿no? Es una zona que está muy adherida hacia la cresta ilíaca. Vean ustedes que esta zona débil está limitada por el músculo oblicuo externo por una parte, el dorsal ancho, y la cresta ilíaca que decíamos, ¿no? Es otra zona también bastante débil pegada a la cresta ilíaca, que cuando el paciente hace algún esfuerzo, pues puede protruir así como están viendo, ¿no? Vean ustedes en esta imagen cómo hay una solución de continuidad en esta zona y vean cómo sale el contenido de la hernia, ¿no? Igual en esta otra imagen vamos a ver el contenido de asas de intestino en esta región lumbar o región posterior. Bueno, el tratamiento, igual que en la hernia de Greenfield, es una incisión a través de una lumbotomía, reducción del contenido y colocar una malla, fijándola también a estructuras musculoaponeuróticas. Se extiende la malla en todo este espacio y la que corresponde a la cresta ilíaca se fija con cianoacrilato, decíamos, para evitar recidivas en estos pacientes. Después encontramos las hernias perineales. Estas hernias perineales, como su nombre dice, salen por el periné, tanto de varones o de mujeres. Son más frecuentes en multíparas, ¿no? Bueno, eran más frecuentes antes, porque antes la paridad en las mujeres pues era realmente alta, ¿no? Las mujeres tenían 10, 12 hijos inclusive. Esto debilita el piso pélvico y en realidad esta hernia perineal aparece por una debilidad de ese piso pélvico. Se acompaña de otros descensos, como el descenso de la vejiga, por ejemplo, descenso de la matriz o del útero en el caso de las mujeres. Y el tratamiento de esto pues es también quirúrgico con un equipo generalmente compuesto por un ginecólogo, un urólogo y un cirujano, ¿no? Para reforzar ese piso pélvico con estructuras o músculos vecinos y además con refuerzos de mallas de polipropileno, ¿no? Esto ayuda al refuerzo en general, ¿no? Entonces es otra imagen, vean ustedes, de una hernia perineal, además acompañado de descensos de vejiga, así como están viendo. Ahora vamos a hablar finalmente de las hernias con pérdida de derecho a domicilio. Estas hernias con pérdida de derecho a domicilio se refiere cuando los pacientes tienen una hernia, que esta hernia puede ser pequeña. Vamos a tratar de explicar con un gráfico mejor. Vamos a suponer que el paciente visto en la parte lateral tiene una hernia umbilical. Y vean ustedes que dentro de la cavidad hay asas de intestino, piplón mayor, etcétera, ¿no? Y entonces el paciente no se opera. Si no se opera, esta hernia, este anillo más bien de la hernia, va a ir aumentando de tamaño. De manera que el anillo cada vez va a ser más grande, ¿no? Podemos tener un anillo. Y ahora aquí ya vamos a tener parte del contenido que va a salir hacia la hernia. Puede el paciente pasar el tiempo y no operarse, y entonces vamos a tener anillos mucho más grandes. En hernias incisionales, umbilicales, etcétera, cuando la hernia en diámetro mide menos de 5 centímetros, se dice que son hernias pequeñas. Cuando mide entre 5 y 10 centímetros son hernias medianas. Y si mide más de 10 centímetros son hernias grandes.
Si mide más de 15 centímetros, son hernias gigantes y aquí hablamos de hernias con pérdida de derecho a domicilio o pérdida de derecho a dominio. Entonces, cuando el anillo de la hernia es muy grande, así como están viendo, todo el contenido del abdomen, por la presión positiva, acuérdense que hay, sale al saco de la hernia. Y entonces, en la cavidad peritoneal ya no queda nada, o lo que queda es muy poco, porque todo el contenido ahora, por esa presión positiva, está en el saco de la hernia. Cuando esto ocurre, el abdomen se atrofia. Entonces la pared abdominal, más bien la cavidad abdominal, disminuye de volumen. Y cuando nosotros queramos reintroducir el contenido de la cavidad peritoneal, ya no es posible, porque se ha atrofiado esta cavidad, disminuido su volumen y las asas ya no pueden retornar. Por eso se llama hernia con pérdida de derecho a domicilio o pérdida de derecho a dominio. Ha salido, ya no es posible volver. Entonces es imposible operar a este paciente si es que no se hace algunos otros tratamientos previos para aumentar este volumen de la cavidad. ¿Qué es lo que se hace? Hay varias opciones. Una de ellas es la colocación de un catéter a través de la pared abdominal. Este catéter puede ser guiado por ecografía o por tomografía, y a través de este catéter vamos a introducir aire ambiental todos los días, ¿no? En un volumen de 500 a 1000 cc cada día. Esto lo hacemos entre 15 a 26 días antes de la cirugía. Con este maniobro, con este tratamiento, al empujar el aire vamos a hacer que esta pared crezca, ¿no? El principio es el mismo que en las mujeres en puerperio. De hecho, este modelo se utilizó en base a ellas, ¿no? El doctor Goñi Moreno fue quien promulgó este tratamiento, se llama neumoperitoneo preoperatorio progresivo, allá por 1940 en la Argentina, y él vio que cuando una mujer daba a luz, el abdomen de la mujer estaba tan aumentado en volumen que uno podía la piel dar vuelta o la pared, clicar una en otra y no aumentaba la presión intraabdominal. Entonces, para replicar en estos pacientes y aumentar el volumen, es lo que actualmente se hace. Se llama neumoperitoneo preoperatorio progresivo. Con este tratamiento vamos a hacer que crezca la pared abdominal y ahora sí pueda retornar el contenido sin el riesgo de que aumentemos la presión y que podamos cerrar o aproximar los bordes del anillo herniario sin aumentar la presión intraabdominal. También podemos utilizar la administración de toxina botulínica, ¿no? Eso vamos a ver ahorita cómo es que hacemos. Entonces, vean ustedes en este caso, por ejemplo, es una paciente que tiene una hernia que, vean ustedes que todo el contenido del abdomen ha salido al saco de la hernia. Incluso se puede ver parte de ese peristaltismo, ¿no? Y ya no es posible retornar esto hacia la cavidad peritoneal. Esta es una tomografía de esta paciente en el preoperatorio. Vean ustedes, para que recuerden, estos son los músculos rectos del abdomen. Estos son los 3 músculos laterales, oblicuo externo, interno y transverso, de ambos lados. Y este es el contenido. Entonces vean ustedes que el tamaño de esto es 158 milímetros, es decir, más de 15 centímetros, ¿no? Y vean cómo el anillo es tan grande que ha salido el contenido. Si nosotros quisiéramos cerrar este defecto, tendríamos que unir este recto anterior de un lado con este del otro, ¿no? Y sería prácticamente imposible sin aumentar la presión. Y este contenido, que parece poco, ya no es posible que vuelva a la cavidad peritoneal precisamente con eso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hacemos en el mundo entero? Es colocar un catéter y a través del catéter insuflar aire ambiental, como habíamos dicho. Vean ustedes, este es parte del tratamiento. Aquí vemos el mismo paciente, vemos los músculos rectos, que son estos que están viendo. Vean ustedes que hay una elongación, comparen el tamaño de estos músculos rectos, incluso de los músculos laterales, en comparación con esto, ¿no? Ha crecido los músculos rectos y también los músculos laterales. Y vean cómo ha aumentado la presión, haciendo que la pared misma logre crecer.
Ahora, es más fácil en una cirugía sacar este aire y unir este recto a este otro sin aumentar la presión intraabdominal. Decíamos que también se puede colocar la toxina botulínica. La toxina botulínica es el famoso Botox que se utiliza incluso en la cirugía estética o cirugía plástica. El principio de esto es que va a producir una parálisis química en estos músculos y esta parálisis química va a hacer que haya una flacidez en la pared abdominal. Y al tener los músculos flácidos con una pérdida del tono, es más fácil aumentar o cerrar más bien el defecto sin aumentar la presión. Se coloca o se infiltra esta toxina botulínica en la pared, en los espacios intermusculares entre el oblicuo externo, interno y el transverso y también en el recto anterior del abdomen. Vean ustedes en líneas que se trazan en la línea medio clavicular, línea axilar anterior, axilar posterior, etcétera, para infiltrar, perdón, esta toxina botulínica. Generalmente cuando hacemos toxina botulínica debemos hacerlo un mes antes de la cirugía. No habíamos dicho que el otro entre 15 a 26 días, pero esto lo tenemos que hacer un mes antes. Y entre los 30 y los 45 días es donde más flacidez vamos a encontrar en esta zona. Y esto, por supuesto, nos va a ayudar a cerrar el defecto sin aumentar la presión intraabdominal. Esta toxina botulínica no es para toda la vida, si ustedes recuerdan, es reversible. En 3 a 6 meses va a volver a recuperar el tono, ese músculo, pero en ese tiempo pues ya se habrá acomodado la pared a este nuevo volumen, ¿no? Entonces no vamos a tener absolutamente ningún problema en ello. Otra técnica que también se hace es la técnica de separación de componentes. También esto nos ayuda para aumentar o para cerrar el defecto herniario. ¿Cómo hacemos esto? Si ustedes ven, vemos de un lado el recto anterior del abdomen, vemos las 3 aponeurosis que habíamos dicho, el oblicuo externo, interno y transverso. Estamos del ombligo hacia arriba, por eso se ve que están rodeando este músculo. Y cuando hacemos la técnica de separación de componentes, tenemos que cortar la aponeurosis del músculo oblicuo externo, en el borde externo, si quieren, del recto anterior del abdomen. Entonces, cortando esto, así como están viendo, podemos estirar este músculo recto hacia la línea media, ¿no? Vean ustedes la separación de esto, de lo que estaba aquí junto, cortando esta aponeurosis, podemos girar, acercar entre 5 centímetros a 8 aproximadamente hacia la línea media. Si comparamos con la del otro lado, fácilmente cortando ambas aponeurosis podemos llegar hasta 10 a 15 centímetros incluso a cerrar defectos herniarios, ¿no? Vean ustedes aquí en esta imagen cómo al traccionar aumentamos esa distancia que son más o menos 5 a 8 centímetros para cerrar el defecto sin aumentar la presión intraabdominal. ¿Cómo hacemos eso en otra vista? Esta es exactamente la vista que quería mostrarles, esta. Perdón. Entonces, si nosotros vemos, este es el defecto de la hernia y aquí estaría en los músculos rectos anteriores. Este es el borde interno que está abierto y el borde externo estaría por aquí. Tenemos que cortar la aponeurosis del oblicuo externo desde el espacio, desde la zona subcostal hasta la cresta ilíaca, ¿no? Entonces hacemos un corte en ese sentido y vamos a llegar en ese punto a ver. Y entonces si nosotros traccionamos hacia la línea media, decíamos, podemos ganar hasta 5, 8 centímetros inclusive para cerrar defectos sin aumentar la presión. Esta zona va a quedar un poco débil, pero van a ver que después esta zona la vamos a reforzar colocando una malla, ¿no? La malla la colocamos entre esa zona que hemos dejado abierta. Por ejemplo, en este ejemplo, vean ustedes que hemos avanzado 5 centímetros y la malla se va a colocar en este espacio, entre el oblicuo externo y el oblicuo interno. Y se va a fijar a esta aponeurosis la malla y también en la parte contralateral lo mismo. De manera que esta zona no va a ser una zona débil, sino que va a estar reforzado por malla de polipropileno. Vamos a ver un ejemplo de eso. Vean, una hernia bastante grande que no alcanza para cerrar ambos defectos, para cerrar el defecto, ¿no? Entonces es importante identificar el plano aponeurótico para poder ver los límites del anillo herniario. Acuérdense que
el anillo herniario está en la aponeurosis. Y de ahí es importante identificar el músculo oblicuo externo para después hacer una sección de esta aponeurosis. Esta sección se hace de arriba hacia abajo en forma vertical, ¿no? Desde las últimas costillas hasta la cresta ilíaca. Entonces, vean que es una incisión bastante grande, pero con esto pues nos permite acercarnos o cerrar más bien defectos de hasta 10 centímetros o más, inclusive sin aumentar la presión. Entonces ven cómo aquí queda el oblicuo externo. Entonces, y estando en el plano aponeurótico, se hace una incisión, decíamos, en este músculo oblicuo externo, ¿no? Y lo mismo se hace hacia arriba en forma vertical. Vamos a adelantar un poco. Esto es detrás del músculo recto, que también puede ayudar a hacer un corte del músculo transverso. Si ven ustedes, este es el plano aponeurótico y detrás se está cortando el peritoneo parietal y parte de la aponeurosis del músculo transverso, ¿no? Eso también ayuda a que avance el colgajo. Nuestro es en la zona retrorectal. ¿No? Lo mismo del otro lado, vean ustedes, este es el peritoneo parietal y se está cortando la aponeurosis del músculo transverso. Lo mismo se hace en ambos lados. Entonces aquí vemos parte de los músculos rectos y el peritoneo parietal, ¿no? Que es el que se va a unir junto con el plano aponeurótico. En este caso es sin neumoperitoneo, entonces se puede cerrar, ¿no? Esta es una malla de contacto visceral que se puede dejar en el espacio intraperitoneal, fijándola a estructuras a la pared anterior, ¿no? Por eso es que está en contacto con las asas de intestino. Entonces vean cómo está quedando ese espacio, ¿no? Y finalmente se cierra el plano del peritoneo parietal, perdón, de la aponeurosis. Y habíamos dicho que aquí se coloca una malla de polipropileno. Este es el borde que se ha cortado del oblicuo externo, que se está fijando a la malla para que no quede esta zona débil.
Esto es lo que se ha seccionado. Y el otro borde está por aquí más o menos, ¿no? Y está cerrado hacia la cavidad. Entonces queda la malla protegiendo esa zona. Y la piel, pues no hay ningún problema. Vean, este es el otro borde que se ha cerrado, ¿no? Este es lo que se ha cortado del oblicuo externo. La malla se ha colocado entre el oblicuo externo y músculo transverso. Perdón, oblicuo interno. Y bueno, eso es lo que queda en el paciente después de todo eso que habíamos visto. Bueno, yo quiero agradecerles mucho la paciencia que me han tenido en estos días. Sé que están en evaluaciones, en clases y que a veces no siempre es posible asistir a la parte teórica, ¿no? Sin embargo, en este tiempo, pues hemos intentado hacer lo mejor que se ha podido en la explicación para que ustedes puedan entender este capítulo que es muy importante que sepan porque seguramente van a ver en su vida pacientes con hernias, ¿no? Si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas. Doctor, más o menos en cuánto tiempo ya puede retomar el paciente sus actividades después de la cirugía. En general decimos que después de cualquier cirugía de hernia, el paciente debe evitar levantar cosas pesadas y hacer esfuerzo físico hasta los 2 meses. No significa que el paciente no vaya a trabajar ese tiempo. Puede volver a trabajar, pero sin hacer esfuerzo físico. Si es que el paciente se dedicaba, por ejemplo, a cargar cosas, etcétera, en ese tiempo en su empresa tendrían que reacomodarlo a otra zona mientras pasa el tiempo, ¿no? 2 meses porque es el promedio de tiempo en que la malla se fija a la pared abdominal, ¿no? Y después el riesgo es ya menor de que pueda haber una recidiva. La mayor parte de las recidivas que ocurren es porque en esos 2 meses no ha habido un control o no ha habido un cuidado acerca de no hacer esfuerzos físicos o levantar cosas pesadas. En general, la mayor parte de las veces ese es el tiempo, Jael. Gracias, doctor. Bueno. Entonces, si no hay más preguntas, les decía, yo les agradezco mucho su tiempo, espero que se haya entendido la clase, que hayan podido captar esto que es muy importante de hernias. Nos vamos a ver en las clases prácticas y seguramente en internado y en la residencia y después como colegas, ¿no? Que les vaya siempre muy bien. Nosotros, sus docentes, siempre vamos a querer que ustedes sean mejor que nosotros. No creo que haya alguien que pida que sea peor. Y créanme, ustedes como estudiantes son nuestro orgullo. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.